Nuestro tema de hoy titulado Entendiendo la predestinación. Y este tema es muy importante conocerlo a profundidad y tener la óptica adecuada. Sobre la predestinación hay corrientes de pensamiento que no coinciden y la predestinación es, como ya sabemos, previamente tenemos un destino. Predestinación. Previamente Dios ha destinado algo para nosotros, pero ese destino que previamente nos ha marcado tiene que ser conforme a lo que Él quiere. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Qué quiere darnos Dios a nosotros? ¿Y qué nos quiere proveer por medio de la predestinación? Y para eso les invito a que iniciemos respondiendo esta pregunta. ¿Qué quiere darnos Dios? Vamos a Génesis capítulo 2. Y en Génesis 2 vamos a ver qué es lo que Dios quiere darnos y que lo ha sostenido desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios no va creando planes eternos sobre la marcha. Todo está planeado, todo está preconcebido. Y en Génesis 2, específicamente en los versículos 15 al 17, vemos lo siguiente y que expresa qué es lo que quiere Dios con nosotros. Génesis 2 del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a destacar, no lo que está destacado en amarillo. Primero, lo primero que él nos muestra, el Señor aquí, que él quiere darnos una vida productiva, una vida fructífera, una vida donde los talentos, los dones recibidos se vean en fruto, en labrar y guardar. Y nuestra vida tiene sentido cuando sabemos labrar y guardar lo que hemos labrado, lo que hemos permitido que sea generado, que tenga vida. ¿Qué es labrar? Hacer propicia la tierra, que ya de sí es propicia, para que lo que se siembra ahí crezca y crezca con buen fruto. Y una vez que nosotros labramos esa tierra y la hacemos apta, que sepamos guardar. Y esto aplica para todo lo que son las bendiciones. Labren su vida para que sea fructífera en las bendiciones que el Señor nos quiere dar, pero después guarden lo que Dios les ha dado. Porque muchas veces el problema no es labrar, sino que desperdiciamos, dañamos, dejamos que se dañe, que entre la plaga a lo que el Señor nos ha dado. Dios nos lleva a nosotros que, por ejemplo, en la vida matrimonial, labremos un futuro como esposos. Pero si no guardamos bajo sus preceptos, bajo su verdad, ese matrimonio se daña. Hay personas que tienen talento para grandes cosas, pero al no guardarla en principios, se arruinan. Y la ruina de muchas personas ha sido el éxito. Personas que, por ejemplo, recuerdo un muchacho que llegó al programa de televisión donde yo trabajaba, un muchacho de principios cristianos, con una mamá ferviente en la fe. Y el muchacho llegó porque había labrado una serie de talentos, dones especiales y todo. Pero una vez que estaba en el programa de televisión, se contaminó, dejó que la plaga, el pulgón, que llegara el gusano y consumiera. ¿Y cómo se le notó? Se dañó su carácter, se envaneció, se contaminó, se volvió un pecador de plano mayor porque había olvidado guardar en los principios que le habían enseñado en su hogar la bendición que Dios le había dado. Se le dañó el carácter. La persona que lo llevó, un hombre muy humilde y de fe, me dijo: ¿cómo lamento haber traído a este muchacho aquí? Se le dañó el corazón, se le dañó la bondad. Por eso el Señor quiere que labremos en sus principios y guardemos con dichos principios y en una vida espiritual nuestro corazón. Pero aquí el punto que quiero destacar, esto creo que era necesario para que examinemos cómo estamos con nuestro día a día. Estamos labrando una vida conforme a los principios de Dios y lo que estamos obteniendo lo estamos guardando. Aquí padres y madres de familia, porque aquí los hay y lo están escuchando también por Zoom. Yo sé que sus hijos fueron, y como aprendimos también esta semana, la bendición de Dios.
que ni siquiera nosotros podemos producir vida por nosotros mismos, sino como en el caso de Ana, la madre de Samuel, como el caso de Raquel, como el caso de Rebeca, como el caso de Sara. Cuando Dios decidió, ellas concibieron. Así que los hijos son un regalo de Dios. ¿Están siendo guardados con la palabra diariamente? ¿Lo estamos guardando con la palabra? ¿Lo estamos guardando con nuestras oraciones de intercesión? Porque cuando de día ellos nos ven, le enseñamos palabra. Y cuando de noche no nos ven, nuestra oración está con ellos. Debe estar con ellos. Estamos haciendo esto. Y como yo le digo a las personas, tal vez no me dejas hablarte de Dios, pero cuando tú no estás, yo le hablo de Dios, le hablo a Dios de ti para que te bendiga. Así que igual, de una u otra manera, tu causa está delante de Dios, o más bien mi vida, o tu vida que se vuelve mi causa porque me preocupa, está delante de Dios. Pero volviendo al punto que quería anotar al principio y destacado aquí en letras amarillas, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nosotros tengamos vida sin fin. Dios quiere que nosotros no muramos. Y por eso advierte, si comes de ese árbol, morirás. Ya sabemos que efectivamente Adán y Eva no obedecieron, comieron del árbol que no debían comer y con ellos, por supuesto, adhirieron a su vida lo que no estaba en el plan de Dios, la muerte. Pero todo acabó allí, no. Vamos a Juan 3. Dios cambió por eso su propósito, por supuesto que no. Dios sus propósitos no los cambia, los sostiene y nos muestra que Él, conociendo previamente que nos íbamos a separar de Él, ya tenía la solución. Y en Juan 3 vamos a leer del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos claro, hay un paralelo ineludible que tenemos que hacer con Génesis 2. Y es que el Señor primero quiere darnos vida eterna. Segundo, que tenemos la opción de rechazarla por no creer en Él. Y tercero, que a pesar de eso, Él nos ofrece una salida por medio de su gracia, de la gracia inmerecida que pone en nosotros. ¿Y por qué digo que hay paralelos? Porque el Señor una vez les advirtió a ellos en Génesis 2, si comen de ese árbol, morirán. Pero ¿cuál fue la falla? Que ellos no creyeron que era así, que no necesariamente Dios estaba diciendo la verdad, que Dios tenía una segunda intención y creyeron en la mentira. Lo que Dios no quiere es que seamos como Él, que seamos similares a Él. Dios no quiere algo más grande para nosotros. Es lo que creyeron ellos y por consiguiente, por no creer en Dios, vino la muerte. Por no creer en Dios, entonces ellos perecieron. Y en Juan 3 nos dice que la garantía de nuestra vida eterna, de la vida eterna, es Él, no nosotros, y es por creer en lo que Él dice y por creer que la palabra, el verbo hecho carne, nos da vida. O sea, el paralelo es ineludible y aquí queda claro la respuesta a lo que yo preguntaba al principio, que decía aquí al principio el tema. ¿Qué quiere darnos Dios a nosotros? Vida eterna, salvación es lo que Él nos quiere dar. Y para eso toma por adelantado las medidas pertinentes y necesarias para que nosotros seamos salvos. ¿Y a quienes nos quiere dar esa salvación? A todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que, como dice aquí, recuerden, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos nos salvemos. Y para eso dio lo más económico, lo más fácil para nosotros, que es creer en la sangre de Cristo, en el sacrificio que Él hizo. Nos la puso demasiado fácil. A menos que nuestro corazón, como dice Salmo 53, diga, no hay Dios y no hay Salvador. Ahora, ante eso,
El panorama es esto. Dios quiere darnos vida eterna. Nos advierte cómo no debemos caer en la muerte y nos da la decisión. Parece que todo está muy fácil, pero la gran pregunta es, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro tropiezo con el plan de Dios? Porque este es el plan de Dios. ¿Por qué tropezamos? Y para eso les invito a que leamos Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1, partiendo los versículos 16 y 17, con esos comenzamos, pero no nos vamos ni de Romanos 1 ni del libro de los Romanos, vamos a tenerlo marcado, aunque vayamos a otros libros, vamos a tenerlo ahí marcado. Dice así, Romanos 1 del 16 al 17, donde vamos a empezar a ver cuál es el tropiezo de nosotros. Y comienza por la promesa de salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué poder de Dios para salvación? Porque la vida eterna no hay poder humano que la pueda obtener. Que el hombre, en su afán de no depender de Dios, utilice la ciencia para ver cómo sortea la muerte. No solo alargando la vida, sino ahora a través de todas estas cosas que nos suenan fantasías, pero sobre las que se está caminando, ¿no? Congelar al ser humano hasta que se encuentre la cura para su mal y entonces luego descongelarlo y curarle y darle vida eterna. A través de la robotización del ser humano y estos híbridos, ¿no? Mitad cibernético, mitad humano, para pretender con esto darle vida eterna. Todos esos experimentos no tienen el poder de Dios. Son experimentos fallidos y no le van a dar eternidad. Porque, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de estos experimentos? De estas técnicas que pueden retener un cuerpo, pero no retener un alma. Y en cualquier momento el Señor puede reclamar el alma. En cualquier momento el Señor se puede llevar el alma. Recuerden que no hay que estar enfermo para morir y que en cualquier momento el alma puede escapar del cuerpo. En cualquier momento el Señor pedirá por nuestra alma. Así que no hay experimento que pueda retener un cuerpo por más sano que lo tengamos. Y por eso la salvación es por el poder de Dios. Y ese poder que quiere mostrar a favor de los que creen, como dice aquí, a todo aquel que cree. Recuerden que el evangelio fue presentado primero al judío. Jesús aquí le presentó primero el evangelio al judío. Y los primeros discípulos, los primeros creyentes eran judíos que se convirtieron al cristianismo. Pero de ahí fue extendido y cuando se habla al griego, se habla por extensión a todos los gentiles, a todos los que no son judíos. Y a todos se nos presentó este evangelio para salvación. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que era la pregunta, ¿cuál es nuestro tropiezo con el plan de Dios? En no creerle. Porque no es que el poder del Señor esté limitado por nuestra falta de fe, porque es que nuestra falta de fe es el tropiezo. O sea, no es que nosotros tengamos el poder. Dios en su voluntad ha dejado ese libre albedrío a nosotros. Y esto lo vamos a ver más adelante para dilucidar cualquier duda al respecto. Seguimos con Romanos 1, versículos 18 al 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y que detienen con injusticia la verdad, reconociendo que en contraste que el justo por la fe vivirá y se hace justo. Nuestra falta de fe es su injusticia, porque ¿qué es la fe? Yo reconozco que necesito un Salvador, que mi vida es limitada, que no hay ciencia, no hay medicina, ni de aquí ni a unas décadas más adelante, ni aunque viviéramos siglos, que tampoco va a ser porque Cristo va a venir antes, no hay tecnología, no hay mente humana que pueda darnos eternidad. El no reconocer eso y que nuestra vida depende del poder de Dios y de su misericordia es un acto de injusticia. Recuerden que es injusto decir que la verdad es mentira. Es un acto de injusticia.
Tal cual como en casa nosotros decimos al que hizo bien, tú no hiciste bien, lo hice yo. Es mentira que tú estás haciendo lo correcto. Determino que eso que aunque sea verdad es mentira, es un acto de injusticia. Y todos hemos sufrido la injusticia. ¿Cuántas veces hemos hecho lo correcto y nos acusan? O hemos hecho algo correcto, pero nos califican de que nuestras intenciones no son esas. Eso es frustrante. Te hice la comida, te hice la cena. ¿Qué querrás? Por ejemplo, te hice un regalo. ¿Qué hay detrás de ese regalo? Mira que limpié mi habitación. Ah, tú estás queriendo ganar gracia. No, la quise hacer porque debe estar hacia y porque te agrada. Si esas cosas nos parecen injustas, ¿por qué? Porque han convertido nuestra verdad en una mentira. Y cuando aquí el Señor habla precisamente de que detenemos con injusticia la verdad, es porque le damos como lugar, como prioridad a la mentira. ¿Y por qué es mentira? Porque como dice el versículo 19, porque lo que de Dios les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, y vemos por consiguiente lo que dice los versículos 20 y 21 de Romanos 1. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, Dios se manifiesta por medio de la creación. Por medio no solo de lo invisible, y aquí es donde se asevera que, bueno, que ciertamente lo invisible es el plano atómico, ¿no? Lo invisible, toda partícula que conforma lo visible. Pero también reconocemos a Dios a través de los propios valores que son invisibles. El pensamiento es invisible, el amor es invisible, la existencia del bien y del mal son invisibles. Y nosotros lo reconocemos. Pero por medio del bien y el mal, de hecho, reconocemos que existe Dios. Por medio del amor y del odio, que es lo contrario, reconocemos que existe el bien y que cuando sabemos que el bien es Dios, entonces para nosotros es evidente que tiene que haber algo mayor. Todo ser humano ha reconocido que hay algo superior a sí mismo. El problema es que no le hemos querido dar lugar a Dios y nos hemos inventado siempre ídolos. El ídolo que se creó, que se inventó el griego hace muchos siglos atrás, cuando dijo que fue Cronos, el creador del universo, y que era un dios tiránico, un dios tan cruel que para que no se cumpliera la profecía de que un hijo lo iba a derribar o que los hijos lo iban a derribar, decidió comerse a sus hijos. ¿Recuerdan que se lo comentaba? La leyenda, la mitología de Cronos comiéndose a sus hijos hasta que la esposa, la mujer, la madre, los hijos de Cronos se cansó y le dio a comer una piedra para entonces esconder a Zeus y que Zeus tiempo después los destronara. Esos son los dioses humanos que son tan abominables como puede ser la mente humana. Nos inventamos dioses, ídolos, pero nos seguimos inventando ídolos. La ciencia, donde decimos que la ciencia es la verdad absoluta, cuando la ciencia no es la verdad absoluta, la ciencia es el método para encontrar la verdad por medio de técnicas, de plataformas de investigación, por medio de métodos científicos para buscar la verdad. Y un científico serio no diría la ciencia es la verdad, es el método apropiado para hallar la verdad. No es la verdad en sí. O sea que muchas veces endiosamos a la ciencia cuando la misma ciencia ha tenido que corregir muchas veces sus pasos. Y los científicos más serios y más correctos han corregido sus pasos. Como por ejemplo Copérnico, que sí nos mostró una Tierra que giraba alrededor del Sol, pero con una elipsis completa, perdón, con un movimiento elíptico completamente circular. Después resulta que no es circular, sino que precisamente es más bien un óvalo grande. O sea, la misma ciencia ha demostrado que lo que hoy se creía, mañana no es. Y hay disparates como la frenología que medía el cráneo, y esto fue una tendencia científica, se medía el cráneo y por la conformación de tu cráneo se definía que tú ibas a ser un criminal indomable o ibas a ser una santa palomita. Por ejemplo, estas cosas que nos parecen locura forman parte de los métodos científicos que desarrolló el hombre
para tratar de encontrar la verdad. La verdad que es, y como lo mismo, la misma ciencia lo establece, por ensayo y error. Y un método y una disciplina que tiene ensayo y error no puede ser Dios. Porque el ensayo y error está hablando que la ciencia en sí es falible, puede fallar. Y lo que falla no es Dios, porque Dios es perfecto y nunca falla. Así que decir que la ciencia es Dios es un error, porque la ciencia misma sostiene que el ensayo y error los va llevando poco a poco, poquito a poco, a veces adelantando y a veces retrocediendo para revisar los procesos, los va llevando a lo que es su gran sueño, que es alcanzar la verdad. Hemos buscado lo que sea para reemplazar a Dios, en vez de preguntarle a Él sobre el origen del universo, sobre la naturaleza de las cosas. Y por eso quien reemplaza a Dios termina reemplazando a sus ídolos en cualquier momento. Termina reemplazándolos. Por eso ahora los muchos que decían, no, la ciencia es la que tiene la verdad y no Dios, ahora también califican a la ciencia como mentirosas. Quienes antes sostenían que Dios está equivocado y la verdad era la ciencia, y ahora dicen que ni Dios ni la verdad, que ni Dios ni la ciencia es la verdad? Los de la ideología de género. Porque ellos decían, es mentira lo que dice Dios, que creó hombre y mujer. La ciencia dice, pero la ciencia dice que solamente hay varón y hay mujer. No, la ciencia no lo dice así, sino la ideología de género, la de construcción del ser humano. Así que ahora no hay hombre y mujer, ni porque la Biblia lo dice, ni porque la ciencia lo dice, sino hay 112 géneros. Y dentro de los cuales usted se puede ir acomodando hoy, mañana o pasado mañana. Entonces el hombre siempre ha tratado de reemplazar a Dios por lo que le parece cómodo. Cuando nosotros queremos reemplazar a Dios, y esto también que quede claro, es porque el pecado a nuestra condición pecaminosa no le conviene a Dios. Y aquí es donde yo digo, el problema no es Dios, no es Dios por sí, per se, porque sí. El problema nuestro con Dios es que Dios viene con un paquete de principios que van en contra de nuestros pecados y por eso negamos a Dios. La gente no tiene problema con el creador, sino con el dueño de los principios. Ahí es donde chocamos con Dios. Seguimos entonces. Versículo 28. Ya habíamos visto que como nosotros nos entenebrecemos, nos envanecemos nuestros razonamientos y por eso no glorificamos a Dios. Ya lo habíamos visto. Antes de leer el versículo 28, vamos a verlo ahí en pantalla. También examinemos por qué no estamos reconociendo a Dios. Porque tal vez nos envanecemos en nuestros propios principios, en lo que yo digo, en nuestros propios razonamientos. Nuestro corazón no tiene la luz de la verdad, sino está entenebrecido, empecinado en la mentira. ¿Por qué no estamos glorificando a Dios? Y una forma de glorificar o de no glorificar, repito, una forma de no glorificar a Dios es, Dios dice, pero yo también. Y cuando lo que Dios dice y yo digo otra cosa, me doy la razón a mí. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren que nosotros podemos, ¿verdad?, llegar a ser bastante osados y atrevidos. Dicen que la ignorancia es atrevida, pero yo digo que también la vanidad es muy atrevida, porque nosotros como seres humanos, como dice el versículo 28, no aprobamos tener en cuenta a Dios. O sea, consideramos, Señor, no te voy a tener en cuenta. Usted que se llama Dios, no lo voy a tener en cuenta. Me sigo mandando yo y me sigue mandando mi pecado y el pecado de toda la sociedad, que ¿cómo le llamamos al pecado de toda la sociedad? Cuando por ser pecado, obviamente no es la ley de Dios, le llamamos idiosincrasia. La idiosincrasia es el pecado de un lugar que lo hacemos como ley. Y la idiosincrasia del panameño es de repente ser fiestero o ser negligente en el trabajo, por ejemplo, por decir. La idiosincrasia del francés es el ser altanero, por decir. Del argentino ser agrandado, por decir. Eso que llamamos idiosincrasia es el pecado generalizado y que decimos como es lo que somos, entonces seguimos siendo eso que somos. Y también las tendencias de pensamiento, que volvemos el pecado que se vuelve tendencia y que es lo que está de moda, lo que está en boga.
el vivir juntos sin casarse, el tener relaciones poliamorosas, matrimonio abierto, el aborto como estilo de vida y demás. Eso se llamamos el nuevo pensamiento. Es el pecado con un eufemismo. Decimos que es el nuevo pensamiento, pero es algo tan antiguo como el pecado. Bien, y así nosotros a veces no probamos tener en cuenta a Dios. Y versículo 32, vemos que en efecto, y tal como dice aquí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí se llaman las famosas cofradías de pecado. Cuando yo peco, sé que estoy en contra de Dios, pero como mi labor principal, mi tarea diaria es complacer mi pecado, no sigo haciéndolas, sino que me busco al grupo. Entonces, ebrios del mundo unidos y están juntos. Y los famosos clubes de swingers de los años 60, 70, que eran los clubes de swingers, los clubes de intercambiadores de pareja. Entonces yo iba con mi esposa a una fiesta de swinger y había otros matrimonios en la noche nos íbamos intercambiando de pareja. Y me imagino esas conversaciones en el auto, ¿no? En el bus, caminando. ¿Cómo te fue con las parejas de nuestros amigos? Espero que bien. ¿Y cómo te fue? Porque a mí me fue muy bien con las parejas también de tus amigas. O sea, cómo convertimos en nosotros nuestro pecado, no solo en nuestro empecinamiento, sino también en nuestro club de quienes hacemos esto. Cuando no tenemos en cuenta a Dios. ¿Y qué tiene que ver con el plan inicial? Con que Dios tiene para nosotros vida eterna. Por amor para nosotros ha dado a su Hijo Jesucristo. Pero asimismo, de la mano de su amor viene la justicia, donde Él nos lleva a nosotros a tomar decisiones con quién quieres estar. Estamos en Romanos 1, vamos a Romanos 2 ahora. Y en los versículos 3 y 4 de Romanos 2 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Recuerdo que Dios tiene tres cosas: su benignidad, esa bondad enorme, ese ánimo del bien de nosotros, por medio de su benignidad, tiene el ánimo de que nosotros alcancemos su bien, su paciencia y en una longanimidad donde alarga su misericordia, extiende su misericordia. ¿Para qué? Para que por medio de su benignidad seamos guiados al arrepentimiento. Él nos está guiando hacia el arrepentimiento y muchas veces nos muestra las consecuencias de nuestros pecados. Sigue pecando porque mediante las consecuencias de tus pecados y el no estar conmigo vas a vivir las consecuencias. Vas a ver los efectos y la necesidad de mí, tal como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo tuvo que comprender el valor de vivir con su padre, estando sin él y siendo gobernado por sus pecados que lo llevaron a la ruina, a el descrédito, a la miseria, al sufrimiento, al desgaste, a la vergüenza, al bochorno, al oprobio, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos cómo el Señor espera pacientemente y nos va guiando por medio de nuestra conciencia también afectada por la culpa al arrepentimiento. ¿Y por qué el Señor hace esto? Porque tal como recordemos en Juan 3:16, la voluntad de Él es que todos creamos y seamos salvos. Vamos a Romanos 2, pero saltar a los versículos 15 y 16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Por eso nosotros tenemos conciencia. Antes que nos dijeran, no robarás, que no debíamos robar. Nosotros no tuvimos que leer en la Biblia, no robarás, porque incluso el niño toma el dulcecito de la mesa y se va escondido con el dulce por ahí. ¿Por qué? Porque hay algo en su conciencia que le dices, no robarás. En nuestra conciencia está escrito por el mismo Señor eso que nos lleva a nosotros a comprender
que hemos pecado y que nos genera una culpa. Por eso incluso desde muy pequeña edad nosotros podemos sentir culpa. En el convivio de los niños había un niño muy pequeñito que tenía un hablar bastante grueso, bastante fuerte. Y cuando otro niño le dijo a la mamá que fue a buscarlo, su niño, los niños tienen unos eufemismos muy curiosos, ¿no? Para no decir que era muy vulgar, grosero y de verdad reprochable, decía, el problema con su hijito es que habla un poquitito fuerte. Un poquitito fuerte era con expresiones bien despectivas acerca de mamá, papá y demás, o sea, vulgaridades, pues. Y entonces el niño no terminaba de oír y pidió perdón. Pero recuerdo que también yo le dije, su hijo dijo mentira, pero el niño no escuchó eso. Y la mamá solamente le dijo, y escuché que dijiste algo malo, y él dijo, perdón por las vulgaridades. O sea, no le habían dicho que era la mentira. Y le dice, no, es que me dijeron que también eres mentiroso, perdón también por eso. O sea, el niño estaba acusado sin que le dijeran, ya sabía que estaba pecando. Él lo hacía, pero sabía que estaba mal. O sea que Dios nos da esa oportunidad y por eso, aún aunque no conocemos la ley, sabemos que estamos errando y por eso sentimos esta culpa. Bien, ahora, si ciertamente Dios quiere darnos vida eterna, pero nosotros nos negamos a eso porque, como incluso muchas veces hemos reconocido, no podemos dejar de pecar. Y doy 3 pasos, pero en el 4 tropiezo, porque a veces no es porque puse mal el pie, sino porque no lo puse, no hice lo correcto, lo que se llama el pecado de omisión, omitir hacer el bien. Entonces realmente tenemos un panorama muy triste. Y estamos predestinados para salvación, pero por nuestros pecados estamos perdidos. Y Dios tiene toda la libertad de juzgarnos y llevarnos a la condenación. Y si yo me retiro a mi halcón a este momento y digo, tras decir amén, el tema nos deja a nosotros como para ponernos a llorar. Pero ante eso, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza de ser salvos? El carácter de Dios que lo enmarca y define. Miren, lo importante para entender la predestinación, ¿estamos predestinados para condenación? ¿Qué es lo que a nosotros nos da esperanza? El carácter de Dios. Recuerden que Dios no está limitado por nosotros. Dios está limitado por Él mismo. Dios está limitado por su propio carácter. Dios puede ser tan malo como el diablo. Sí, Él tiene el poder para ser tan malo como el diablo. ¿Por qué no lo es? Porque su carácter es de bueno. Él es bueno. Dios puede tener pensamientos impuros. Sí, tiene el poder para tener pensamientos impuros. ¿Y por qué no los tiene? Porque Él está definido por su carácter, que Él es puro, que Él es santo. Y esto es muy importante para saber qué esperar de Él conforme a su carácter. Cuando yo conozco el carácter de alguien, yo sé qué esperar. Para bien o en el caso de los seres humanos, para mal. Yo no puedo esperar que si a mí se me quedó el dinero en mi trabajo, tal persona me vaya a dar el dinero porque donde lo encuentre se lo va a robar. Entonces eso a mí me preocupa. Pero para bien, en el caso de Dios, conocer el carácter de Dios nos hace estar firmes en la esperanza. Primero que todo, vamos a 1 Timoteo 2:4. Miren, el carácter de Dios nosotros lo conocemos a través de lo que Él mismo dice de Él en las Escrituras. En 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Pablo le escribió esto guiado por el Espíritu Santo, nos mostró algo. Dentro del carácter de Dios está la voluntad firme y que nunca merma de que todos sean salvos, todos los hombres. Él quiere que cada persona en el mundo sea salva. Así que eso nos tiene que dar una esperanza. Eso nos lleva a nosotros a que, Señor, ¿será que tú me trajiste para condenación o tú crees que yo me salva? Porque con todo lo malvado que yo soy, yo no creo que tú me quieras allá en el cielo, contaminándote el cielo. Pero el Señor nos dice que en su carácter hay algo firme. Él quiere que todos sean salvos. Romanos 10. Ya que estamos conociendo el carácter de Dios y que eso nos tiene que dar confianza. Aquí Pablo, muy ajustado al carácter de Dios, y podemos decir que Pablo, y es más, Pablo era tan honesto que cuando él
decía algo que no era necesariamente lo que Dios decía, él lo aclaraba. Esto no es de Dios, sino de mí, con respecto a las mujeres, con respecto al varón, con respecto a casarse o no casarse. Recuerden que él era tan honesto, decía, esto es de mí, no de Dios. Y cuando él no hacía la diferencia es porque efectivamente esto era de Dios. Y de Dios era lo que él dice aquí. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy mandamiento de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley de Cristo para justicia a todo aquel que cree. Repito, porque el fin de la ley es Cristo. Ahora sí, la lectura apropiada. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aquí Pablo decía a los judíos que todavía creían que solo por el cumplimiento de la ley podían ser salvos, les decía, señoras y señores, no es por medio de él, es por medio de Cristo, porque ustedes no pueden cumplir la ley. Entonces, ¿para qué es la ley? La ley es para que fuera evidente las transgresiones, así como el sistema humano. Ante la transgresión hay que poner la ley, porque el hombre comienza a pecar y surge la ley. ¿Cuándo surgieron las leyes? Desde el tráfico, del tráfico vehicular, cuando el hombre no solamente tuvo el vehículo, sino que comenzó a pecar con el vehículo. Cuando hubo la ley de límites de velocidad, cuando la gente comenzó a correr de forma inapropiada, peligrosa con el vehículo. Entonces vino la ley para mostrar el pecado de las personas. Entonces, en ese sentido, ante un pueblo que todavía no quería aceptar la gracia de Dios, él le dijo que ellos insistían, buenas tardes, ellos insistían en ignorar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que, siendo todos pecadores, el Señor nos llama a nosotros a ser salvos por el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo la ignoraban? Procurando establecer la suya propia, por sus actos, por el cumplimiento de la ley. Y por eso no se han sujetado a la justicia de Dios que se estableció en el nuevo pacto. Y versículos 16 y 17, Romanos 10. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí queda claro algo, es cumplir el evangelio. Entonces nosotros no tenemos que cumplir con la Torá, con la ley. ¿Quién dijo que no? Pero ahora, ¿por qué la cumplimos? Es más, la ley ahora se cumple a nivel espiritual y eso quiere decir que tiene que ser más completa, que el homicidio no está en la daga ensangrentada, sino en el odio que yo tengo en mi corazón. Que el adulterio no está en el lecho mancillado, sino en el deseo de mi corazón. Al mirar con deseo, fornicando en mi mente con la persona, con la mujer que no es mi mujer, engañando a mi esposa con la mente y fornicando con la que ni siquiera sabe que es objeto de eso. O sea que nosotros el evangelio nos lleva a un grado superior de compromiso, pero también un mayor poder de cumplir esto. Y por supuesto, confiando ya en la gracia de Dios. Miren, esto ha sido tremendo. Casualmente estoy leyendo un libro muy valioso que habla sobre la historia del cristianismo, el aporte del protestantismo y cómo en un momento dado, a la víspera de ya el movimiento que genera revuelo por medio de Martín Lutero, había un peso tan grande que los monjes anotaban en cuadernillos sus pecados y sus cuadernillos eran innumerables. ¿Por qué los anotaban? Porque si había un pecado que ellos no reconocían, no lo confesaban y morían, o eran condenados o pasaban un largo martirio en el purgatorio que no aparece en las escrituras. Pero el no entender el evangelio los llevaba a un sufrimiento terrible y ellos, como los judíos, querían negar la justicia de Dios, que es por medio de Cristo quien paga la culpa de nuestros pecados, y trataban de hacerlo por sí mismos, lo que les producía una vida terrible, un infierno aquí en la tierra, de martirio, de pánico,
porque no conocían la gracia de Dios, no conocían el carácter de Dios y no conocían lo que incluso ya ellos debían conocer y que estaba, porque estamos hablando del siglo XVI, 1500, y el siglo XV, 1400 todavía tenían estos pánicos. ¿Cuántos años, cuántos siglos que ya había Pablo escrito a Timoteo que la voluntad de Dios es que todos sean salvos? Y como lo dice Pedro, y lo vamos a ver más adelante. Así que el carácter de Dios es lo que lo limita a él. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay una doctrina en la que voy a meterme ahora a cuestionarla, y es un cuestionamiento que a uno le podría quedar grande, porque es cuestionar algo que han sostenido por años grandes eruditos. Estamos hablando de John MacArthur, de J. Michelin, de grandes, de Sproul, que es que nosotros que sostienen, y son personas que aman a Dios, pero que sostienen que muchos fuimos creados para la perdición, que muchos fuimos creados para la condenación. No lo creo así, porque Dios no va a contradecir su carácter. Y si su carácter es que todos seamos salvos y que reconozcamos la justicia de Dios, con mucho respeto a estas figuras, pero creo que están equivocados y vamos a ver en qué se han equivocado. Y aquí viene la gran pregunta que nos debe dar mucha alegría. Hay personas predestinadas para la condenación, entendiendo como en el calvinismo que hay personas que antes de nacer ya van al infierno. Y que incluso si mueren siendo bebés, como ya estaban predestinados para la condenación, bebés se van al infierno. ¿Es esto cierto? Las mismas escrituras nos dicen que no. Y vamos para eso al meollo del asunto. Romanos 9 es un capítulo que se usa para sustentar esta corriente que dice que muchos nacen para condenación. Pero vamos a ver dónde está el error. Romanos 9, porque si vamos a atacar esto, vamos a atacarlo en uno de los pilares, que es este capítulo de Romanos. Romanos 9, 21 al 24 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma basa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vamos a detenernos allí. Aquí muchas veces se dice, miren, que Dios crea vasos, hace vasos para honra y otro para deshonra. El problema es cuando leemos esto fuera de contexto. Esta carta se refiere a la duda que había en los judíos, porque ellos eran los vasos para honra y los gentiles eran los vasos para deshonra porque no seguían al Señor. Entonces esos vasos tienen que ser desechados. Los vasos para honra somos nosotros. ¿Por qué ahora se está anunciando un evangelio donde los vasos para deshonra son salvos? ¿Por qué? O sea, aquí no estamos hablando de gente hecha para destrucción, sino era un llamado de atención a ese pensamiento judío y que era judaizante porque se quería judaizar a los gentiles, haciéndole ver que como ellos no eran pueblo de Dios, no podían tener salvación a menos que se circuncidaran y se volvieran judíos. Aquí el contexto no es ese de que hay gente que fue hecha para honra y salvación y otro para deshonra y destrucción. Es para mostrar, hay dos pueblos y Dios tiene la libertad de hacer un pueblo y otros pueblos. Y Dios tiene la libertad para tocar el corazón para los que no son de su pueblo, hacer los pueblos. Un adelanto maravilloso. Bueno, pongo dos adelantos maravillosos. Dos damas, Ruth, moabita, que dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, porque creyó en la justicia de Dios y que Dios podía tener misericordia de ella. Rahab, que creyó que aún ella siendo del pueblo enemigo de Dios, ella podía alcanzar misericordia, ella y su familia. Apeló a la misericordia de Dios y por eso se inclinó a favor de Israel. Dos mujeres que siendo vaso de deshonra, y una que era doble vaso de deshonra, porque no solo era de un pueblo pagano, sino que dentro del pueblo pagano tenía uno de los oficios más deleznables, que era ser prostituta. ¿Cómo alcanzaron misericordia? Y por eso incluso está en la genealogía de Jesús, como un adelanto de que de esos vasos de deshonra Dios puede hacer algo. Pero aquí también es importante entender bien el versículo 22 cuando dice soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción.
Los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Vieron? Ahí es donde la gente dice que hay vasos que sí están preparados para la destrucción. Dios los va a preparar para la destrucción. Dios los preparó para destruirlo. Pues no. Y vamos a salir maravillados porque si nos pusieron ese temor en nuestro corazón o si lo quieren poner por adelantado, nosotros podemos salir de esa duda. Y la misma Biblia en su lenguaje original nos va a responder esto. Así que, primero que todo, aquí habla de que soportó con mucha paciencia. Dios va a soportar con mucha paciencia sus propios males planes. Dios soporta el pecado del hombre. Y aquí también muy importante, los vasos de ira preparados para destrucción, porque hay otros vasos, los que salen en el versículo 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vieron que hay unos vasos preparados para destrucción y otros que fueron preparados para gloria. Claro que eso nos hace tambalear, pero no vamos a tambalear. Porque lo podemos dejar para la otra semana. O lo podemos, ¿quieren que lo responda hoy? Sería bueno para que veamos la secuela. No, no, vamos a ver cuál es la respuesta. Pues resulta que para eso hay que irse al idioma original. Cuando el Señor dijo, a través de Pablo, soportó con mucha paciencia los vasos preparados y los que él preparó, el primer término preparado es catartizo, o sea, no es la misma palabra. Primero es catartizo, que es reparar o ajustar. Hay vasos que fueron ajustados, modificados, reajustados, y esos son los vasos de ira, preparados para destrucción. Gente, aquí estamos hablando de personas, y por eso es que aquí, ojo, también dice, preparados, pero no por él. Él no los preparó para destrucción. ¿Quién es el que está preparado para destrucción? El que se ajustó, el que supuestamente se reparó, o sea, que cambió la naturaleza para darle otra. O sea, es el que se aparta de la justicia de Dios. Es el que es definido como preparado catartizo. Pero cuando Dios prepara de antemano, el término es proteoimazo, que es ajustar de antemano. ¿Estamos claros con la diferencia? ¿O esto lo lleva a que pregunten aquí o abran micrófono? Estamos comprendiendo la diferencia de que hay unos vasos preparados, o sea, el hombre que se ha preparado para destrucción, o sea, se ha llevado, ha tomado las decisiones pertinentes o impertinentes, mejor dicho, para su destrucción, o los que Dios preparó de antemano. Dios nos predestinó a todos para salvación, pero el hombre, cuando no reconoce la justicia de Dios, se ajusta, se repara, entre comillas, se replantea para destrucción. Preguntas, por favor, si hay alguna duda. ¿Está claro? No hay duda alguna. ¿Nos aclara esto? ¿Nos alivia esto? Bien. Y también quise agregar, porque el término soportó, vamos que está en el versículo 22. Y en cuanto al término soportó, el versículo 22, vamos a ver qué significa. El término original en el griego antiguo es fero. A ver, María, llévanos aquí a la imagen donde está la explicación del versículo 22 y el término cargar, soportar. Ajá. Fero es cargar. Busqué lo más similar cuando se había repetido fero, y es en el versículo primero, en el versículo 24, 1 Pedro 2:24, cuando dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El término que se usa aquí es anafero, que es un derivado de tomar, o sea, porque fero es cargar y ana es arriba, recoger, subir. O sea, que el Señor, aquí nos dice en 1 Pedro 2:24, quien cargó el pecado nuestro. Dios no carga de sí mismo su propia naturaleza, porque la naturaleza de Dios no es peso para él.
Así que cuando él soportó a esos vasos que se prepararon para ira, para destrucción, está hablando de aquellos que tomaron la decisión de ajustarse para su condenación porque prefirieron seguir su carne, prefirieron seguir al Dios de este mundo, prefirieron seguir el pecado que llamamos idiosincrasia, el pecado colectivo que graciosamente le llamamos nuestra idiosincrasia y o le llamamos las nuevas tendencias del matrimonio, de la crianza de hijos y demás, pero que al final de cuentas son eufemismos para ponerle elegancia al pecado, el pecado colectivo. Y aquí vemos que, volviendo al punto, cuando el Señor soporta, no está soportando lo que él mismo hace. Él soporta esos vasos que ellos mismos se prepararon para condenación. Y ahí es donde nosotros nos vamos, con el pecado, nos vamos preparando para la condenación, a menos que reconozcamos la justicia divina, la justicia de Dios. ¿Queda claro entonces? Bien, entonces yo creo que esto ya nos va quitando cualquier peso porque les digo, el calvinismo nos plantea esto y está merodeando esta idea de que muchos nacimos para condenación, que lo que me parece terrible, porque según el calvinismo y el hipercalvinismo, incluso usted puede estar yendo a la iglesia, pero si fue hecho para condenación, lo siento. Usted puede ser un bebé que murió en el vientre, incluso no vio la luz, pero ya era vivo y si nació para condenación, lo siento. No es así. Y más lo vamos a sustentar. ¿Por qué me fui a Romanos 9? Porque es un capítulo medular para el calvinismo. Es decir, ¿vieron que 6 vasos preparados? ¿Pero preparados por quién? Es por ellos mismos que se prepararon. Y los vasos preparados de antemano, donde entonces vemos que hay vasos que son catartizo y otros que son proteoimazo. Bien. Romanos 8, y esto nos debe dar más sustento también. 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ay, es que hay gente que es llamada para salvación. Vamos a ver. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Dónde dice que hay gente predestinada para condenación? Nunca. Porque a los que antes conoció, a esos los predestinó para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, a los que sabía de antemano que no iban a hacerse a sí mismos propicios al pecado, sino que iban a vivir bajo la justicia de Dios, que iban a aceptar la justicia de Dios, los fue preparando para buenas obras. Los fue preparando para ser útiles, para hacer la luz en sus hogares, para hacer la luz de su compañero de trabajo, de sus comunidades. Él sabiendo previamente, y esto les pongo una analogía, y les voy a decir honestamente, vamos a poner, si yo tuviera 2 hijos, uno que es brillante con un coeficiente intelectual, el de Einstein, y el otro que el 2,8 es como para darle un aplauso, porque a veces hay hijos que como que no es mucho. ¿A cuáles yo predestino para la mejor universidad? ¿A quién le hago los papeles para que vaya a Harvard? O si tengo un hijo que es excelente músico, y el otro cuando cantan, la gente le dice, ¿quién es esa canción de este? Bueno, deja que la cante él. Bueno, ese que no canta para nada, ¿a quién yo predestino y a quién le ahorro para mandarlo a Berkeley? Al que ya yo sé que tiene la vocación y el talento para Berkeley. O el caso de la ciencia, el MIT, o por ejemplo en el caso de las leyes en Harvard, al que el 2,8 es un premio y le compramos un pastel porque por fin ya no eres 2,1, eres 2,8, algún día llegarás al 3. Yo no lo predestino para lo mejor porque no tiene su capacidad. Le voy a buscar, claro, con amor una carrera que se ajuste a su talento. Por supuesto, creo que no es irrespetuoso. Es irrespetuoso a enviarlo a donde no puede. Esto es una analogía muy sencilla, me parece, y espero que sea la acertada y necesaria, para que nosotros, si sabemos qué podemos esperar de nuestros hijos, Dios conoce plenamente qué decisión tomaremos. Y a los que antes conoció, predestinó. No a los que predestinó sin conocerlos, porque el Señor no tiene que conocer quiénes van a ser salvos si Él mismo determina. Él no tiene que conocer qué decisión vamos a tomar si ya nosotros tenemos en nuestro chip perdido, condenado.
¿Claro? ¿O genera más preguntas? Bien. ¿Sí? Una pregunta, a ver. María pregunta. Ajá. Exactamente, para los que no escucharon, porque no sé si en Zoom se escuchó, María pregunta si el caso de Satanás. Dios sabía, repito que Satanás no fue diseñado, o sea, ya su destino tenía que ser otro, pero, o sea, su destino debía ser eh, ángel de luz y estar delante del trono de Dios, pero él sabía previamente que Satanás iba a ser ese vaso de ira, haciendo la analogía, se iba a preparar y como con decisiones que fue tomando. Él percibía lo mismo que los ángeles que sí guardaron su dignidad. Él percibía lo mismo, pero hubo un proceso en él. No, los otros decían, grande Dios que está en el trono. No, grande yo si estoy en ese trono, porque allí voy a estar, allí estaré. Y recuerden que eso es lo que incluso nos dice Isaías, nos explica Ezequiel también, que él pretendió estar allí y también como Jesús lo dijo, como rayo cayó. Él vio a Jesús, a Satanás caer como rayo aquí en la tierra, porque quiso ocupar el lugar que no era digno de él. Que fue la voluntad de Dios crear a Satanás, no, ni siquiera tenía ese nombre, era ángel de luz. Ese era su nombre, ese era su rol, esa era su posición. Dios no iba a hacer en su voluntad a alguien que cayera, pero él se preparó, usando el término catartizo, para ser destruido. ¿Responde? ¿Responde? Sí, porque aquí quiero que quede todo bien claro. Gracias por la pregunta. Primera Pedro 1. Dice 1:2, versículos 1 y 2 de Primera Pedro capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o elegidos según la voluntad de Dios, no, aunque todo bajo su voluntad, sino según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicados. O sea, aquí no es Dios en su voluntad dictatorial, elegido según la voluntad de que aquí hay gente que se va a salvar, no, según el conocimiento previo. Yo sé quiénes me van a escoger a mí y ya los tengo elegidos separados y les tengo propósito a ustedes, con el paquete de dones, con la ruta que extenderemos, a dónde estaremos, dónde nos posicionará Él, todo eso. Así que es la presencia, el conocimiento previo que hace la clave aquí, porque ¿qué es presencia? Dice en el griego original prognosis, anticipar conocimiento. Esto lo había explicado, pero bueno, creo que no es malo que lo vuelva a decir y tal vez porque no todos se pudieron conectar en el seminario de Semana Santa. Prognosis es el anticipado conocimiento. Hay prognosis o prognosis también, se dice, y hay diagnosis o diagnosis. La diagnosis, diagnosis es el conocimiento sobre la marcha. Entonces, ahí viene el diagnóstico. El especialista, el doctor, va viendo los resultados de los exámenes, va examinando el aspecto del paciente y demás, y conforme a eso hace un dictamen. ¿Qué va a pasar con esa persona? Hay que medicarla, hay que retenerla aquí, mándenla para su casa. ¿Una aspirina o esta persona necesita un tratamiento fuerte y continuo? El hombre tiene diagnosis o diagnosis. Dios no tiene diagnosis o diagnosis, es prognosis o prognosis. O sea, Dios ya todo lo sabe. Eso es clave. Por eso es que Dios no va resolviendo. No es que usted perdió a su pareja, Señor, me quedé solo, yo quisiera casarme, ay, voy a ver, abrir libros para ver a dónde le saco una persona a este cristiano, a esta cristiana. Uy, está duro. ¿Sabes que te vamos a mandar a Madagascar porque ahí es lo único bueno que encuentro? No, tal vez la persona está en Madagascar, pero ya Dios le tenía planeado que usted tenía que irse a Madagascar.
allá. A donde usted vaya, todo Dios lo tiene planeado. Dios no va trabajando sobre la marcha. No fue cuando cayó Adán y Eva que él dijo, bueno, Jesús, y Jesús dijo, ya yo sé qué es lo que tenemos que hacer. No, ya eso estaba planeado. Ya todo estaba previamente visto. Pero para tener claro bien esto, vamos a concluir con Mateo 22 y ¿preguntas? No, bueno. Bien, vamos a Mateo 22 y vamos a ver precisamente cómo Dios hace, cómo Jesús hace semejante el reino de los cielos, donde él quiere que todos estemos, con aquella parábola, la de la fiesta de bodas, ¿se acuerdan? Mateo 22 del 1 al 4. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus hijos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Hago paréntesis. ¿Por qué no eran dignos? Porque fueron seleccionados para no ser invitados. No, porque no aceptaron la invitación del rey. No fue la decisión del rey, fue la decisión de ellos. Seguimos del 9 en adelante ahora. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos. Interesante. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿por cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí hay una franja, ¿verdad? Entre los muchos y los pocos. Pero esa franja que le determina, los que rechazan la invitación. Y aquel que quiso entrar sin ser digno, no tenía vestidura nueva. Cuando nosotros somos vestidos nuevamente, cuando somos revestidos de Cristo porque creímos en Él, y Él lo primero que hace es que nos limpia de pecado, nos lava de nuestros pecados, nos los perdona, y somos revestidos de Cristo. Entonces, delante de Él, el Padre ve a Cristo. Delante del Padre, ¿qué ve a nosotros? En nuestra condición anterior, no. Aquellos que quieren entrar al cielo, pero sin aceptar a Cristo, son echados. Y por eso muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, ¿cuál es el problema que a veces le ponen muchas personas a la predestinación donde el hombre escoge? Que dicen, es que queremos limitar a Dios. Dios tiene el poder y Dios tiene misericordia a quien tiene misericordia. Cuando Dios a través también de las escrituras dijo, Dios tiene misericordia a quien tiene misericordia, se lo está diciendo a los judíos. No es porque ustedes son judíos de ustedes se va a tener misericordia. Dios tiene misericordia de esos gentiles que no son del pueblo de Dios. Dios ha preparado para ellos su misericordia. No limitemos a Dios, que ese era el problema de los judíos. No, que hay que ser judío para ser salvo. Así que vayan circuncidándose, vayan llevando la ley de la Torá, vayan cumpliendo toda la ley litúrgica de alimentos y demás, limitando a Dios cuando Dios dice, yo tengo misericordia de quien tengo misericordia. No es para decir, Dios limita, sino que Dios amplía. Cuando yo tengo misericordia, que tengo misericordia no es cerrar, es ampliar, es totalizar la misericordia. Y también se dice, es que Dios es soberano y no necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros para salvarnos, pero Dios está enmarcado en su propia justicia. Recuerden, lo único que limita a Dios es lo que es Él. Dios puede ser como Satanás, pero no lo es porque Él no puede violentar su propia identidad. Dios puede mentir, claro que tiene la voluntad de mentir, pero Él no miente porque está limitado
si se puede decir así, o más bien enmarcado en su propia identidad, que Él es verdad. Jesús puede mentir, sí, pero Él dice, yo soy la verdad. Así que Él no puede mentir, no porque el hombre lo limita, sino porque Él mismo se circunscribe a su naturaleza. Así que decir que el hombre es salvo si toma la decisión de recibir a Cristo no le quita autoridad ni soberanía a Dios, sino más bien glorifica la justicia de Dios, porque Dios dentro de su naturaleza es justo. Y porque es justo, no va a cometer dos injusticias. Primero, no reconocer sí, precisamente, no recompensar a aquel que reconoce yo necesito salvación. Si tú necesitas salvación, pero tú no estás en la lista, así que te quedas fuera. No. Y ¿verdad? Eso, él no puede limitarse a eso. Y segundo, él no puede negar lo que él es, que él es justo, porque eso sería una contradicción. Dios no se contradice. Dios no cambia. Así que no podemos cometer ese error. Que decimos es que si eso queda en la voluntad de Dios, entonces Dios no tiene el poder. Sí, porque Él determinó en su justicia, cumple con mi justicia y serás salvo. ¿Y cuál es el acto de justicia? Reconocer que tú no tienes salvación, que estás perdido, que vas a la condenación, a menos que reconozcas que yo te salvo por medio de Jesucristo. Que no mereces nada, pero yo te salvo. Eso es la soberanía de Dios. Porque con esto podemos jugar. Y con eso se pone a temblar al creyente diciendo, ¿será que yo estoy yendo a la iglesia por gusto? Porque yo no estoy en la lista. ¿Será que tal vez, bueno, yo creo que a lo mejor yo estoy viviendo algo que es la gracia irresistible, porque también está ese principio, que es que el hombre no se puede resistir a la gracia, es un principio del calvinismo. Pero entonces viene el otro terror. ¿Será que mi pariente, por gusto que esté orando por él, porque ya Dios no lo tiene en la lista? Eso no sería justo. Y tampoco sería justo crear a personas para la condenación y después decirle tú estás condenado. ¿Por qué? Porque yo te creé para la condenación. Vuelvo y repito, sería como llevar a la pistola a la cárcel. Y la pistola dice, o yo le digo, señora pistola, usted va a la cárcel porque usted mató. Más bien no sería el que es digno de la cárcel el que disparó la pistola. Así haciendo esta analogía, no sería justo que alguien dijera, ¿por qué yo estoy condenado? Porque es que yo decidí que fueras condenado. Eso no sería justo. Sería una injusticia total. La justicia es decir, te presenté la oportunidad y tú elegiste. Eso no me limita a mí, sino más bien me glorifica a mí en mi virtud, que es la justicia. ¿Hay claridad en eso? No hay duda. Y esto lo digo muy importante porque este movimiento se sostiene y es sorprendente. Yo sé que hay personas que yo respeto muchísimo, grandes estudiosos que por siglos han sostenido esto, pero que creo con todo el respeto y que ante ellos de repente mi conocimiento es mínimo, pero tal vez mi conocimiento sea mínimo, pero hay algo que yo tengo claro, que hay algo que es la justicia de Dios, la propia naturaleza que lo enmarca a Él y que por eso yo confío que Él nunca me va a mentir, nunca me va a hacer injusticia, nunca me va a hacer daño porque eso no es su naturaleza. Y segundo, porque hay algo que es el clic de esto. Dios sabe qué vamos a decidir y en su perfección tiene todo para nosotros. La presencia, la prognosis, el conocimiento previo, que eso habla también de ser tan poderoso que sabe lo que decidiremos todos y los que están por nacer. Creo que esto y más, en vez de limitar a Dios, nos lleva a alabarlos y a adorarlo. Antes de orar, última vez, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? A la cuenta de 5, 4, 3, 2, vamos a adorar y darle gracias a Dios porque Él es tan grande que tiene una justicia que no podemos comprender. Señor, muchas gracias porque hoy también tú quieres que nos quitemos una duda. Yo estoy seguro, Señor, yo sé, porque este tema a mí me ha llevado a clamor, a mí me ha llevado a mucha preocupación y lo confieso, Señor. Este es uno de los temas que más me ha llevado a mí a preguntarte, Señor, ¿qué digo? Porque no quiero deshonrarte y con temor yo estoy dando este tema, Señor, porque yo sé que a veces nos dejamos intimidar por grandes sabios que han hablado del calvinismo, incluyendo el mismo Calvino. Hombres fieles, hombres estudiosos, y nosotros decimos, entonces tengo que creer en esto. Señor, con esto
quiero decirte que toda la gloria es para ti, porque tú nos hablas de tu justicia, lo que tú eres, de lo que tú ya sabes, de que tu voluntad es que todos seamos salvos y que por eso tú enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en él cree y no solamente en el que tú ya determinaste, que no hay una gracia irresistible y solamente los que tú decidiste van a creer. La gracia está para todo aquel que te busca, que te halla, que tiene miedo incluso de decir, Señor, yo no quiero ser condenado. Yo quiero salvación. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentimiento. Y digan, bueno, entonces me arrepiento de todo. Tú no te vas a negar a aquel que dice, Señor, yo quiero la salvación. Y también está la esperanza porque estamos clamando por familiares y amigos. Y de repente esto nos puede atemorizar, esta corriente que nos dice, tal vez no es necesario que ores por ellos porque Dios ya los negó. Y terrible porque eso hasta nos puede hacer dudar de ti, Señor. Y no podemos dudar de tu bondad, de tu poder, de tu misericordia, de tu justicia. Creemos que tú a todos nos das la oportunidad. Y por eso más bien te decimos, Señor, sigue ayudando, sigue haciendo tu obra para que los nuestros sean salvos. Utiliza nuestras oraciones. Dale, Señor, poder. Usa tu poder que es para salvación, para que el evangelio sea claro. Y aquí volvemos a aprovechar una oración que estamos haciendo cada jueves, y yo sé que muchos están haciendo incluso cada día o cada noche. Salva a los nuestros. Te suplicamos, Señor, por favor, salva a los nuestros, los que todavía no son salvos. Sálvalos, Señor. Pero también salva a nuestros enemigos y conviértelos de antemano. Porque algo que nos enseñaste hace pocos días en la mañana, Señor, que tenemos que orar por los enemigos, porque en su conversión está nuestra paz, porque son nuestros enemigos, porque hacen mal. Y si ellos se convierten en sus malos caminos ya no están los planes que tienen contra nosotros, Señor. Ten misericordia de ellos. Y gracias, Señor, por mostrarnos que no debemos tener pánico, miedo, Señor. Señor, que no tengamos ya este pánico, este terror. Señor, que tengamos paz en ti y que sigamos dándote gracias, Señor, por habernos convencido, por haber sido, Señor, tan grande en tu sabiduría que nos has convencido, pero que ese poder se manifieste en los que todavía tienen corazón imperfecto delante de ti. Tú no escogiste a nadie para condenación, sino más bien, tú estás soportando, esperando, Señor, para que los que están preparados para ira vuelvan al diseño preliminar, preparados de antemano que tú preparaste para salvación, para tu gloria. Señor, gracias porque tú todos nos preparaste para tu gloria. Y cada vez que volvemos a ti, volvemos como hijos pródigos a la casa de quien todo lo tiene y todo lo da por amor para nosotros. Señor, gracias por lo que hoy nos has enseñado y por eso te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.